¿Cómo construir una tabla de frecuencias? Vamos a tomar como ejemplo un salón de clases. Imagina que eres profesor o profesora de biología de 20 estudiantes y tienes las notas finales del semestre. Sigue estos pasos para construir tu tabla de frecuencias. Paso 1. Reúne los datos. Paso 2. Crea una nueva tabla. En la primera columna, ubica las notas de 1 a 10, de menor a mayor. En la segunda columna, escribe la cantidad de veces que se repite cada nota y llama a estos datos frecuencia absoluta. Paso 3. Hasta aquí tienes una tabla de frecuencia sencilla, pero también puedes agregarle una columna más para calcular la frecuencia absoluta acumulada. Sus valores se obtienen sumando los datos en diagonal. Por ejemplo, el primer número siempre va a ser igual al primer dato de la frecuencia absoluta, en este caso es 0. Luego, para obtener el segundo dato, necesitas sumar el 0 con el 2, que es el segundo número de la frecuencia absoluta y justamente el que está ubicado de forma diagonal. Entonces, 0 más 2 igual a 2. Paso 4. Sigue sumando los números en diagonal. Ahora es el turno de 2 más 1 igual a 3. Continúa hasta llenar toda la columna. Paso 5. Una forma de verificar que la suma es correcta es obteniendo como número final la cantidad de datos que tienes. En este caso, sería igual a 20, porque son las notas de 20 estudiantes. Y listo. Frecuencia relativa y la frecuencia relativa absoluta. Al inicio de esta página, te explicamos que la frecuencia relativa se expresa en porcentajes. Mira cómo puedes obtenerlos a partir de los datos que ya tienes. Paso 1. Continuemos con la tabla de frecuencias del salón de clases. Añade una cuarta columna con el nombre frecuencia relativa. Toma cada dato de la frecuencia absoluta y divídelo en 20, que es la cantidad de datos totales que tienes. Así. 0 dividido entre 20 igual a 0. 2 dividido entre 20 igual a 0,1. 1 dividido entre 20 igual a 0,05. Paso 2. Realiza las divisiones hasta obtener todos los datos. Al final, la suma de esos valores debe darte 1. ¿Cómo obtener la frecuencia relativa? Si al sumar el resultado que obtienes es 0,98 o un número similar, no te preocupes, puedes aproximarlo a 1. Paso 3. Para la frecuencia relativa acumulada debes sumar los datos en diagonal, como lo hicimos para la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, el primer número siempre va a ser igual al primer dato de la frecuencia relativa, en este caso es 0. Luego, para obtener el segundo dato, necesitas sumar el 0 con el 0,1, que es el segundo número de la frecuencia relativa y justamente, el que está ubicado de forma diagonal. Así. 0 más 0,1 igual a 0,1. 0,1 más 0,05 igual a 0,15. 0,15 más 0,1 igual a 0,25. ¿Cómo obtener la frecuencia relativa? Paso 4. Suma todos los datos en diagonal hasta llenar toda la columna. El último número que obtengas debe ser 1. Paso 5. Ahora sí vamos a descubrir los porcentajes de la frecuencia relativa. Toma cada valor de la columna frecuencia relativa y multiplícalo por 100. Por ejemplo, 0 por 100 igual a 0. 0,1 por 100 igual a 10. 0,05 por 100 igual a 5. Al final, la suma de esa columna debe dar 100%. ¿Cómo obtener el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada? Paso 6. Para terminar, calcula el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada en porcentajes. Sus valores se obtienen sumando los datos en diagonal. Por ejemplo, el primer número siempre va a ser igual al primer dato de la frecuencia relativa en %, es decir, a 0%. Luego, para obtener el segundo dato, necesitas sumar el 0 con el 10%, que es el segundo número de la frecuencia relativa y el que está ubicado de forma diagonal. Entonces, 0 más 10 igual a 10. Continúa. 10 más 5, igual a 15%. 15, más 1 0 igual a 25%. 25, más 10, igual a 35%. Porcentajes de frecuencia relativa acumulada. El último número que obtengas debe ser 100%. Así de fácil puedes crear tu propia tabla de frecuencias. Solo recuerda. Reunir tus datos y organizarlos.
Calcular la cantidad de veces que se repite un dato para obtener la frecuencia absoluta. Sumar los valores diagonalmente para obtener las frecuencias acumuladas. La frecuencia relativa se expresa en porcentajes.